Hola, hola, amante del Open Source. Te habla DryMecha desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y Open Source y DryMecha.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a comenzar la que posiblemente sea una serie de videos pensado originalmente para los miembros de este canal de YouTube. Vamos a ver unos ataques que me están llegando vía email. Bien, que puede que sean ataques, como puede que no, y vamos a ver cómo yo los enfrento, cuál es mi punto de vista. Bien, te adelanto que no soy hacker. Bien, básicamente pues tengo experiencia y en base a eso es que te voy a mostrar, cómo yo me defiendo de este tipo de ataques. Bien, este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Bootgit 21.10. Cuando hablamos de ataques, hay diferentes, por no decir cientos, de tipos de ataques, unos más complejos que otros, y si algo prima sobre ellos, sobre cómo defendernos o cómo no caer en ellos, yo diría que más que todo es ser muy observador y tener mucho cuidado, no confiar de todo lo que nos llega, porque un dicho que escuché o que escucho bastante acá en Colombia es que de eso tan bueno dan muy poco. De entrada, cuando te ofrezcan algo que sea demasiado bueno, comienza a desconfiar. Bien, si te ofrecen dinero, si te ofrecen ganar una suma considerable, si te ofrecen regalarte algo, desconfía, que seguramente es un ataque. Y básicamente lo que están es dándote pues la carnada para que tú caigas, muerdas y ya después sea muy tarde. Bien, entonces vamos a comenzar. Bien, muy bien, tengo 3 email para que verifiquemos, para que miremos, y ustedes cada cual pues irá tomando su determinación, ¿no? Vamos a comenzar por uno que yo diría que a todas luces es un ataque, porque diría que es un ataque muy descarado de un spoofing, y vamos a verlo. De entrada nos dice que la persona que escribe se llama Wendy Gila. Bien, escribe en español. Su email aparece como wendygila45@gmail.com, es decir, es una cuenta común y corriente de Gmail, una cuenta gratuita. En el avatar alcanzamos a ver a una mujer como en bikini o en short, no alcanzo a ver bien. Y bueno, todo eso hay que irlo tomando en cuenta, ¿no? Porque dependiendo del ataque, pues debes tener todo eso, irlo tomando nota. Bien, entonces apenas ingresamos a este email, de una vez saltan las alertas aquí en Gmail y nos dice que este mensaje puede ser peligroso. Es decir, que ya de entrada Gmail te está diciendo que esto puede ser un spoofing, estar buscando robarte información. Bien, así que te previene. Bien, si miramos más, vemos que esta persona básicamente le envió una copia a un seremil de personas. Es decir, si quiere robar, de verdad que lo hace de una forma descarada y no tiene ningún cuidado. Así que el que caiga en este tipo de cadenas, de verdad que no cae porque o le gustó la foto del avatar o bueno, no sé qué decir. Miren la cantidad de personas que puso en copia, no se tomó ni la molestia de colocarlos en copia oculta para que no viéramos a quién más le había enviado el mismo correo. Todos los correos a los que le envió la copia son la mayoría de Hotmail, Outlook, Gmail, es decir, cuentas gratis, pero hay una que otra empresarial como esta, Contabilízalo, como esta novelasesores.com, bien, entre otros vemos, pero bueno, la mayoría son cuentas gratuitas de Gmail. Bien,
Otro punto a tener en cuenta. Bien, el mensaje es muy genérico. Comienza diciendo que es la gerente de publicidad, pero es una gerente que no escribe con inicial mayúscula, es decir, seguimos viendo a una persona descuidada. Bien, nos dice que es la empresa Pocket Grab, que no la conozco. Vamos a buscar Pocket Grab. A ver. Bueno, tiene un perfil en LinkedIn llamado Pocket Grab, el perfil. Tiene también un perfil en BBVA. Nos dice que Pocket Grab es una experiencia empresarial. Bien. Y bueno, pareciera ser una empresa norteamericana. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos un poco de información sobre esa empresa. Es decir, es una empresa que existe, no es algo inventado. Pero bueno, no creo que un gerente sea así de descuidado. Y si te van a escribir de esa empresa, te van a escribir desde su email corporativo, no desde una cuenta personal de Gmail. Bien, ¿qué más podemos encontrar de este correo? Que es un spoofing, es un robo a todas luces. Bueno, nos dice: nuestra empresa tiene un negocio de publicidad que necesita su ayuda para promocionar. Le pagaremos una cierta tarifa de publicidad. Si estás interesado, puedes contactarme al WhatsApp. Y viene un número con un nombre: Ira Windesa. De entrada, WhatsApp es una de las plataformas más inseguras que existen a nivel mundial para compartir información. El dueño de esta plataforma, antiguamente Facebook, ahora llamado Meta, utiliza esa plataforma para después vendérsela a otras compañías y crear perfiles de publicidad. Así que yo de entrada no utilizo WhatsApp, no te lo recomiendo. Hay otras alternativas de verdad mucho más seguras como Telegram, Signal, pero bueno, ese no es el tema de este video. Ahora, si buscamos este teléfono en internet para ver de dónde viene este teléfono, vamos a buscarlo. Bien. Este teléfono de una vez nos dice que es un teléfono ruso. Y ahí se prenden otra vez las alertas. Países con los que hay que tener cuidado porque tienen una alta cantidad de grupos de hacking, son Rusia y China. Entonces no te recomiendo escribirle a un ruso porque pues ese lo que anda es detrás de tu información, o tú tienes algo que él quiere o que ella quiere, básicamente. Así que otra alerta que se prende en este caso, bien, curiosamente, pues si es un ruso o una rusa, más o menos domina el español, lo cual pues se le anota como un punto, ¿no? El nombre es bastante raro. Ira Windesa no coincide con el nombre del email. Así que es otro punto para que se prendan las alertas. Bueno, entonces, ¿a qué conclusión llegamos con este correo? Con este primer correo de los 3 que te voy a mostrar. Definitivamente, si le vamos a dar una puntuación de 1 a 100, donde 100 sería extremadamente peligroso, yo le daría 110. Porque es a todas luces un ataque descarado. Y yo creo que pues muy pocas personas van a caer en este tipo de ataque. Pero bueno, si lo hace es porque alguien caerá. Bien, vámonos al segundo correo. Bien, el segundo correo es un correo que se está poniendo bastante de moda. Y es que estos ya son un poco más cuidadosos, más sutiles. Y te lo voy a mostrar. En este caso, el correo viene como supuestamente de una persona que trabaja para Fujifilm, una compañía japonesa que se especializa en cámaras fotográficas, equipo de medicina, etcétera, etcétera. Bien, cuando me llega este correo, básicamente pues uno de entrada ve que el from dice Fujifilm, no hace referencia a una persona. prinfo@fujifilm-corp.com. Bien, la presentación es rápida, es en inglés. Nos envía un saludo, nos dice que es un hombre, Kevin Gate, y es representante de Fujifilm.
y que está buscando socios para crecer su marca en YouTube, y que me están invitando por este medio a ser un socio, un partner en YouTube para la marca Fujifilm. Bien, nos hace una introducción, bla 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 sobre Fujifilm. Bien, todo fácilmente se puede buscar en internet sobre Fujifilm. Bien, y me pregunta finalmente que si me interesa, ellos me pueden enviar más cooperación. Ahí fue cuando pues yo dije, bueno, entre comillas, mordamos la carnada, a ver cómo sigue este cuento. Bien, yo básicamente le escribí, yes, I will be interested. Es decir, le dije, sí, estoy interesado, no le escribí mucho más. Bien, la persona rápidamente me contestó, gracias por su interés en nuestra oferta. Nosotros le ofrecemos lo siguiente para la cooperación. Hay dos formas. Básicamente una que es crear un video para nuestros productos. Ellos me enviarían supuestamente esos productos con un código de descuento para mis suscriptores. Bien. Y esos productos me los enviarían gratis a la dirección que yo les diga. Bien, hasta ahí todo bien. El segundo es que básicamente yo colocaría un video promocional corto al comienzo de mis videos. Bien. Y bueno, ahí me dice que también iría con un código de descuento para mis suscriptores. Continúa diciendo que estas opciones de cooperación, bueno, debo decidir cuál de las dos voy a utilizar y cuánto les cobraría a ellos por eso. Bien. El método de pago, 50% adelantado, 50% restante al ser publicado el video. Hasta ahí todo bien. Seguramente a muchas personas se le abrirán los ojos, pero como decía al principio, de eso tan bueno da muy poco. Bien, aquí está esperando que yo le responda. Este mensaje fue del día 8, no le he respondido todavía. Y bueno, se despide, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a mirar estos correos más de cerca. Bien, vamos a comenzar por el primerito, que bueno, el segundo lo que cambia es el contenido, pero lo que nos interesa es el correo como tal. Bien, vamos a mirar aquí el original. Para eso aquí en Gmail tenemos esta opción. Generalmente todos los clientes de email te van a dar esta opción, y es mirar el correo original, porque así es como te lo muestra Gmail, pero un email lleva mucho más contenido que utilizan los servidores y contenido que nos sirve muchas formas para investigar el origen de este email. Así que vamos a darle aquí Show Original, y aquí básicamente en otra pestaña se nos va a abrir esto, que bueno, nos da más información. Lo primero que debemos mirar y que nos debe ya prender las alertas: si es una empresa japonesa, ¿por qué viene de Rusia este correo? Bien, las empresas generalmente utilizan sus propios servidores, aunque bueno, también alguien podría responder, bueno, es que existe algo llamado el cloud o la nube, desde donde podemos contratar ese tipo de servicio. Pero venga, creo que los servicios de este tipo, del cloud, se ofertan con mejores precios en Estados Unidos. Está Amazon, por mencionar pues a un gran conocido, bien, no en Rusia como tal. Entonces yo le doy ya un punto o varios puntos de alerta a ver de que el correo viene desde un SMTP ruso, mail.ru. Bien, pero bueno, sigamos investigando. Lo siguiente que vamos a hacer es verificar el dominio, porque parece muy real, fujifilmcorp.com. Si venimos aquí a una pestaña y buscamos en Google, si buscamos Fujifilm, bien, vamos a copiarlo, Fujifilm, bien. Al buscar este nombre de la compañía, nos aparece, nos aparece que es una compañía real. Eso ya lo sabíamos, pero bueno, no está de más investigarlo. Nos dice que es una compañía japonesa. Bien, sus
Su cuartel general está en Tokio, Japón. Vienen los información, etcétera, etcétera. Otro dato a tener en cuenta es que Colombia tiene oficinas de Fujifilm y ahí también se disparan las alertas. Porque si Colombia, el país donde yo estoy residenciado, tiene oficinas de Fujifilm, ¿por qué me escribe una persona en inglés usando un servidor ruso? Más bien, si ellos están interesados en llegar a mi público, lo más lógico es que me escribieran directamente desde Fujifilm Colombia, no desde Fujifilm supuestamente japonesa con servidores rusos. Bien, esto vean como es pura lógica, ¿no? No es que estemos todavía encontrando certeza de esto, ¿no? Aquí vemos los datos de la oficina aquí en Colombia. Es una oficina que está en Bogotá. Viene la dirección, vienen fotos, está en Google Maps, etcétera, etcétera. Es decir, son datos ciertos que podemos encontrar básicamente buscando en Internet. Bien. Ahora, otro dato a tener en cuenta. Vemos que el dominio de Fujifilm básicamente es fujifilm.com. No como se muestra aquí, que nos dice que es fujifilm-corp.com. Esta ya es una forma bastante popular de hacer ataques por spoofing. Es decir, se hacen pasar por otra empresa y las personas, al no tener cuidado, ven el nombre, no le prestan atención de que no es el nombre real y caen por ese ataque. Así que aquí ya de entrada esto yo lo doy como un spoofing, es decir, como un ataque de robo de identidad básicamente. Pero bueno, vamos a seguir investigando. Si cogemos este dominio, lo copiamos, bien, y venimos aquí a otra pestaña y buscamos un servicio de Whois Domain, que básicamente es un servicio que encontramos en internet que nos da información de los dominios que están registrados. Bien, esto es básico, pero nos puede salvar el día también. Ok, si bajamos un poco, tenemos varios que nos prestan este servicio. La mayoría te lo prestan de forma gratuita hasta un punto, ¿no? Ya para acceder a más datos, generalmente te van a cobrar. Y bueno, vamos a utilizar este. Yo lo utilizo bastante, iCanLookup. Al venir a esta página, básicamente vamos a tener esta caja de texto donde colocamos el dominio que queremos verificar y le damos lookup. Aquí básicamente nos va a salir la información pública sobre ese dominio. Datos a tener en cuenta. Bueno, primero que todo el nombre debe coincidir con el que estamos buscando. Otros datos interesantes que también ya prenden las alertas es que este dominio básicamente está en estos servidores de nombre dnsparking.com. Estos DNS son básicamente para colocar dominios que hemos comprado pero que no estamos utilizando. Bien, es decir, una compañía como Fujifilm tiene un dominio para tenerlo parqueado sin utilizar. Eso no es lógico. Bien, es decir, esto ya son más puntos a tener en cuenta de que es un ataque, definitivamente. Otros datos a tener en cuenta: el dominio fue actualizado este año, en el 2022. También fue comprado en este 2022, el día 20 de febrero, es decir, una compañía como Fujifilm, que lleva tantos años en el mercado, no va a comprar su dominio este año. Fujifilm tiene formas de contacto en internet desde años. Entonces, más puntos para ver de que esto es un ataque descarado. Bueno, no tan descarado como el primero, pero este está un poquito más trabajado, podríamos decir. Aquí están los datos de contacto, si quisiéramos contactar al dueño de ese dominio. Bajamos un poco más y nos vemos, bueno, hay un teléfono aquí de contacto de esa persona. Vamos a buscarlo, a ver a dónde nos lleva. Bueno, ese teléfono de entrada, me imagino que está mal escrito, este punto no debe ir. Bien, vamos a quitarle el punto.
Y bueno, aquí nos dice que este teléfono parece que está en Holanda. En Holanda. Entonces, más puntos. Una empresa japonesa que utiliza un SMTP ruso, que tiene un dominio comprado este año y que pone un teléfono de contacto en Holanda. Mejor dicho, son ciudadanos del mundo, ¿no? ¿Qué más datos podemos encontrar? Bajamos un poco más. Bueno, no hay más nada que mirar. Ahora, contrastemos esta información de este dominio falso contra el dominio real. Bien, vamos a hacer otra búsqueda por medio de Whois. Pero ahora le vamos a colocar el dominio como debería ser, ¿cierto? Que sería fujifilm.com. Ese es el dominio real. Presionamos Enter. Y aquí, bueno, nos aparece que efectivamente fujifilm.com es un dominio real. Bien. Miren que los servidores de nombre, lo que les comentaba, apuntan a unos servidores de nombre de la propia compañía en Japón. Bien. ¿Cuándo fue creado? En 1995, el julio del 95. Bien, fue actualizado el año pasado. Y bueno, ¿qué más datos tenemos? También tienen un email, tienen un teléfono al que podríamos llamar en caso dado. Bien. Este teléfono parece que es italiano. ¿Sí? Ahora, ¿qué más encontramos de este Whois? Bueno, no más. Pero bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Entre el dominio real y un dominio que, si no prestamos atención, nos puede robar información. Este es el real, fujifilm.com, y este es el falso, fujifilm-corp.com. Bien, básicamente por el uso de un Whois, de un servicio, podemos mirar esas diferencias. ¿Qué más podemos encontrar de este email? Bueno, este atacante se tomó el cuidado de colocar pues una llave de King para este dominio falso, que ahí está bien, por lo cual por eso como tal Google con su servicio de Gmail no lo ve como que es un fraude, ¿no? Como que sea fraudulento. Nos da una IP de King, estas llaves. Vamos a buscar esta llave, o vamos a buscarla más bien, copiar, abrimos acá, aunque bueno, esto básicamente es el SMTP. Aquí no hay nada, aunque la IP está activa. Bien, y si buscamos esa IP básicamente hace referencia a que pertenece al bloque de IPs utilizadas por Rusia. Bien, ahí está. Ahora, ¿qué más podemos encontrar de este email? Bueno, ya vimos que es enviado por medio de un SMTP ruso. Aquí está. Bien. Y bueno, no hay así algo más que podamos ver. El SMTP from es SPR info, que es a donde va a llegar nuevamente el correo cuando yo le dé responder. Bien. Bien. Ok, hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. El correo como tal pues no tiene un virus, no tiene un código malicioso, no tiene nada, pero está jugando con el uso de este dominio falso, Fujifilm Corp, que hace referencia a una compañía, pero el dominio real no es ese. Bien, entonces, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer con este correo? Básicamente dos cosas. O podemos seguirle la corriente a esa persona, a ver hasta dónde llega, qué es lo que pretende,
o básicamente descartar este correo y ya no responderle más. Bueno, por motivos de investigación voy a seguirle la corriente, voy a devolverle el correo, voy a responderle el correo y pues ver con qué responde, ¿no? Básicamente de estas dos opciones voy a elegir la primera opción, la que supuestamente me debe enviar productos gratuitos para que yo le haga un unboxing y publique un video sobre ellos. Bien, además de dar un bono de descuento, el del 10%, etcétera, etcétera, tengo que supuestamente darle un precio, así que le voy a responder y pues también lo documentaría. Bien, ahora el tercer correo, este fue el segundo. El tercer correo, que podría ser también un ataque, este me llama la atención bastante. Este viene de una persona que supuestamente trabaja para OnlyOffice. OnlyOffice es una suite ofimática que podemos utilizar en GNU Linux. La persona, aunque tiene un nombre que a todas luces parece ruso, bien, o es ruso, bien, Sergei Sarubin, me escribe desde el dominio oficial onlyoffice.com. Me dice de una vez que es Sergei, gerente de comunicaciones en OnlyOffice. Me dice que está buscando personas o canales que le hagan promoción a su producto y que me encontraron en YouTube. Me envía el enlace de un video que yo tengo de OnlyOffice precisamente, bien, con una review de OnlyOffice, y me pide que si estaría interesado o si hay oportunidad de promoción para que yo profundice en el tema de OnlyOffice. Bien, que si estoy interesado, que les escriba y que ellos están dispuestos a discutir una propuesta de colaboración. Yo le escribí, le devolví el mensaje, que gracias, que qué ideas tienen ellos de colaboración y que escuchaba sus propuestas. Ahora me respondió que están interesados en crear videos dedicados, pueden ser tutoriales de instalación o review, y me propone 4 temas. Bien, me imagino que es para elegir uno solo. Me dice, podemos colaborar en la creación de contenido patrocinado, ¿qué soluciones podrían ser interesantes para ti? Saludos, Sergey. Bien, y bueno, me hace referencia a unos enlaces de estas soluciones. Si miramos, son los enlaces oficiales de OnlyOffice, bien, que eso también es otra cosa que hay que tener cuidado, no darle clic a cualquier enlace que nos llegue de parte de un desconocido. Aquí en la parte inferior me dice a dónde apunta, pero igual uno puede copiar la dirección del enlace, venirse a una terminal o a un archivo de texto, pegarlo ahí, ver que no esté apuntando a un lugar falso, bien. Es decir, no darle clic directamente. En este caso, el enlace pues no se ve malo, no se ve dañino, no es un enlace acortado que esté ocultando algo. Bien, ahora vamos a ver el correo original. ¿Sí? Vamos a venir aquí también. Le damos mostrar original. Aquí nos dice que, bueno, el email parece totalmente real. Bien. Vamos a copiarlo, vamos a pasarlo también por aquí por ICANN, por el JUICE. Bien. Aquí nos dice que, bueno, tiene 4 servidores de nombre, 4 DNS, existe desde el 2007 ese dominio. Bien. Pertenece a Ascensio System CIA, y aquí si nos abrimos una pestaña y nos buscamos OnlyOffice, tenemos información sobre OnlyOffice. Si bajamos, aquí tenemos información. Efectivamente pertenece a los desarrolladores Ascensio System CIA. Bien, es una compañía de desarrollo. Bien. Y bueno, ¿qué más información podemos mirar? Aquí está el nombre de la compañía. Está... Ok. Bien. Bueno, hasta ahí todo parece bien. Hay un teléfono de contacto también.
Es decir, este no parece como tal un correo malicioso hasta este momento. Bien, vamos a seguir buscando. ¿Okay? ¿Qué más tenemos aquí que nos llame la atención? Bueno, la persona me escribió en español, así que eso le da puntos positivos. No me escribió en ruso o en inglés o en otro idioma al que yo posiblemente no tenga buen dominio de ese idioma, ¿no? Si quiero una colaboración para mi público que es meramente latinoamericano o español, lo más lógico es que no me escriba en inglés o en ruso, ¿no? O en no sé, en mandarín. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, también tiene sus llaves de KIN, SPF, etcétera. Hasta ahí todo bien. Si bajamos un poco, aquí en el contenido del correo, y buscamos, bien, vemos que utiliza sus propios servidores de email, es decir, tiene sus propios SMTP, lo cual le da buen puntaje. Es decir, no está utilizando un relay de SMTP, sino está utilizando los propios servidores de OnlyOffice, tiene servidores de email propio, lo cual es bueno, ¿no? Eso da a entrever de que es un mensaje real, no es un spoofing. Aquí seguimos viendo más información sobre estos servidores. Se utilizan como SMTP Postfit. Bien. Bajamos un poco más. Y bueno, hasta ahora todo lo que veo de este email parece correcto, parece bien, no parece un mensaje malicioso. Igual pues está bueno como comparativa, ¿no? De ver dos correos maliciosos, a ver uno que se ve real, que se ve legal, nos da idea, ¿no? También vemos que, por ejemplo, esa persona utiliza Thunderbird como MTA, es decir, como cliente de email. Bien. Y bueno, qué bien, está utilizando Windows. Y bueno, ¿qué más datos podemos tomar de este email? Bueno, hasta ahí creo que por el momento. Bueno, utilizan Postfit y también como filtro de spam. Lo pasan también por Amavis DNU, un antivirus y filtro de anti-spam bastante popular. Yo lo he implementado bastante. Esos son los datos que así a grandes rasgos podemos ver en este correo. Y bueno, con eso vamos llegando al final de este video. Espero no haberme extendido tanto. Después que me respondan, voy a estar grabando una continuación, una segunda parte, y ya veremos si da para una tercera o más. Bien, espero que les haya gustado, que les haya aportado. Si fue así, por favor, pues me dicen en comentarios, porque este video por el momento solo va a ser para miembros. Así que si lo comparten, pues si la persona no es miembro, básicamente no lo va a ver. Pero igual en mi grupo privado, en Telegram, me van a poder comentar qué tal les pareció, o aquí debajo en forma de comentario. Bien, no siendo más, chao chao y nos vemos en internet.